Ansiosa y deseosa por adquirir toda la información posible que este mundo le podría entregar, Beta se llevaría del Japón moderno muchísimas cosas: tecnología, computadores, tablets, cámaras, esferos, todo aquello que podría brindarle un poco de conocimiento. Pero sin duda alguna, lo que más le llamó la atención y lo que realmente quería era un espécimen vivo de este mundo. Y así, Beta secuestra a Kane y la lleva al mundo original, al mundo en donde Shadow y el Jardín de las Sombras predominan. O dicho de otra forma, la secuestraron. Así que, mi amigo, si te interesa saber esta historia, no muy larga, te lo garantizo, por favor acompáñame. Este es el viejo Mikael y te trae una continuación larga de la historia de Kage no Jitsu Ryokusha. Así que ponte cómodo, jala una soda, porque empezaremos esta narración. Posicionémonos desde el momento en el que nuestro querido Sid, o Minoru para este momento cronológico, es baleado por parte de sicarios en este mundo porque sabía demasiado acerca de la muerte sospechosa de uno de los comandantes de caballería de esta universidad. Él sabía que un gran evento estaba a punto de desenvolverse y, obviamente, iba a participar. Una oleada, una manada de bestias mágicas estaban asediando esta fortaleza y en su corazón él quería aparecer como la eminencia entre las sombras para derrotar a estos monstruos, decir unas cuantas frases épicas y luego desaparecerse en la profundidad de la noche. Se vistió como la eminencia entre las sombras, con su atuendo de slime de Shadow, y después partió al campo de batalla. Paralelamente, Beta aún estaba fingiendo ser una chica que no podía comunicarse con los demás. Pero esta no había perdido el tiempo, había aprendido todo lo que pudiera en esta pequeña instancia dentro de estas instalaciones desconocidas. De la misma manera en la que ella creyó que Shadow aprendió su idioma, esta empezó a analizar todas y cada una de las palabras que los demás decían. Aprendió su lenguaje de una manera casi perfecta. Bueno, su acento aún fallaba en varias oportunidades, pero para simplemente estar 3 días de encierro, sin duda alguna era un gran beneficio que ella pudiera comprender a la perfección este idioma, pero aún no lo demostraba. El asedio de los monstruos hacia esta fortaleza humana era demasiado grande. Incluso los humanos empezaron a retroceder por la gran potencia bélica de sus oponentes. Sus enemigos eran tan poderosos que estaban empezando a perder. Entonces, el director de esta universidad viaja rápidamente hacia la habitación de Beta para tratar de ejecutar lo más pronto posible sus planes. Él necesitaba una chica que haya pasado por el despertar con grandes capacidades mágicas para así inyectarle un componente y así despertar un ángel, un guerrero, un caballero tan poderoso que podría salvar al mundo, más poderoso que el primer caballero o el primer mago que ha nacido en este mundo. Desde el punto de vista del director, él creía que Beta era simplemente una chica que ni siquiera entendía el idioma y no sabía exactamente lo que estaba a punto de pasar. El conejillo de Indias perfecto. Pero antes de que él tomara la jeringa e introduciera ese componente extraño en su cuerpo, de repente una figura familiar se acercó desde la puerta y con una pistola le disparó a la cabeza a Beta, matándola en el acto, o por lo menos así pareciera ser. El director volteó muy sorprendido para la dirección de la persona a quien disparó, y esta era nada más y nada menos que la confiable doctora quien se encargaba de tratar a todos los pacientes. Ella luego apunta con su pistola hacia el pecho del director y le vacía 3 disparos. Él, agonizante, cae al suelo mientras se pregunta en su mente ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Después reúne todas las piezas en su cabeza cuando ella le dice su verdadero nombre y le comentaba que esta era una superviviente de Arcadia, la esposa de un colega que él tuvo en el anterior laboratorio donde el experimento que estaban llevando a cabo salió muy mal.
Ese experimento fue el responsable del asesinato de todos los que estaban dentro de esa fortaleza de Arcadia, y los pocos sobrevivientes querían buscar venganza. Entonces, esta enfermera, al ser la esposa de uno de sus colegas que falleció en esa oportunidad, quería vengarse de él, y lo mejor que podía hacer era arrebatarle sus sueños delante de sus ojos. La enfermera quería que sufriera lo máximo posible, por eso no le dio el tiro de gracia. Simplemente guardó su pistola y se fue para completar su cometido. Bueno, aceleremos un poco más las cosas. Después de que este científico cayera en el suelo abatido, pensando que estaba a punto de morir, de repente Beta se levanta del suelo y empieza a decir unas palabras que él no fue capaz de entender, pues esta estaba hablando en su idioma original. Después, con esos ojos de asombro, Beta se da cuenta que la están contemplando y empieza a utilizar el lenguaje de este mundo un poco torpe, pero ya dominado, diciéndole: vaya, disculpa por mentirte, pero la verdad siempre pude comunicarme con todos ustedes. Aquí, este hombre le pregunta: ¿quién eres? ¿Qué rayos quieres? Y Beta le responde como cual vil séptima sombra: nosotros somos los que cazamos en la oscuridad. Somos los que se ocultan en las sombras. Somos Shadow Garden. Y luego de entregar esa épica presentación, ella se va. No sin antes de llenar en una bolsa de slime todas las cosas importantes que ella había visto en este mundo, o las que más curiosidad le causaban. Como lo dije al principio del video, teléfonos, tablets, computadores, cámaras, esferos, bolígrafos, lo que sea que tuviera algo de información útil que pudieran replicar. Todo eso lo guardó y parecía como si fuera una ladrona o Santa Claus. Luego se fue. El científico, antes de morir, vio que entre estos objetos también se encontraba la cámara de fotografías que él había perdido hace unos cuantos días. Y él dijo: vaya, con que ahí es en donde estaba. Y después falleció. Mientras estos acontecimientos sucedían, los caballeros sagrados estaban enfrentando a la legión de monstruos. Utilizaban lo que podían a su disposición, pero los abrumaban en tamaño, en número y en poder. Entonces ellos no podían hacer nada más que retroceder. Y finalmente, cuando Akane se dio cuenta de que estaba rodeada de un montón de bestias sedientas de sangre y estaba a punto de morir, de repente apareció Shadow desde el cielo, abatiendo en un instante todos los monstruos que estaban a su alcance. El tiempo fue sinceramente segundos. Esta era la segunda vez que él se presentaba delante de esta compañía, delante de estas personas. Antes había formado un rumor, pero ahora era verídico y cierto. Un hombre capaz de enfrentar a las criaturas mágicas y vencerlas con tal facilidad estaba entre los humanos, estaba entre los caballeros, pero no sabían exactamente cuál era su deseo ni tampoco cuál era su cometido. ¿Estaba de su parte? ¿Era un aliado? ¿O quizás era un monstruo disfrazado de humano? Con ese poder, esa posibilidad existía. Pero bueno, volviendo al tema, de repente la oleada se intensificó aún más. Muchos monstruos de gran categoría y gran poder empezaron a atacarlos. Y aquí es cuando Sid decide utilizar el ataque más fachero y facherito que tiene a su disposición. El I Am Atomic, enfocado en una dirección. Apunta su espada, dice las palabras legendarias y después un destello púrpura asalta la noche, convirtiéndola en día. Y así, la horda de monstruos y todos los edificios que encontrabas atrás de ellos, e incluso la montaña que debería estar en ese lugar, desaparecieron. Como siempre, las personas a su alrededor estarían impresionadas. Shadow diría una que otra palabra para quedar fachero, facherito y desaparecería en búsqueda del principal responsable de este acontecimiento. Pero bueno, resulta de que no había ningún responsable de por medio, pero Shadow en su esquizofrenia pensaba que sí lo había. Por eso se fue a la parte más alta de la ciudad y utilizando sus agudos sentidos mágicos identificó el movimiento de un objeto con grandes cantidades de magia en su interior y dijo, así pensando: vaya, no sé quién eres, pero seguramente eres el responsable de todo este asedio, voy a capturarte. Y se fue a esa dirección, simplemente para parecer fachero. Pero lo que no sabía es que, de verdad, la persona que estaba en esa dirección, moviéndose por los túneles subterráneos afuera, escapando de este lugar,
era la traidora, así como lo estás escuchando, y estaba llevando en un saco a Akane. El plan de ella era llevársela lo máximo posible, entregarla a la Alianza y después ejecutarla en forma de venganza por lo que había hecho en Arcadia. Pero pues bueno, antes de que sus planes llegaran a una conclusión, de repente se encontró con el estudiante Minoru, el chico que aparentemente tenía muchos problemas para recordar. Le dijo: vaya chico, no sé exactamente cómo hiciste para sobrevivir, pero eres un tonto para tratar de cerrarme mi camino. Y en esta, apunta nuevamente su pistola y le dispara a Sid pensando que iba a morir. Y a pesar de que le vacía el cargador encima y creyendo de que ahora el camino estaba despejado, de repente Kage no se levanta y le dice: vaya, sin duda alguna, veo que no eres muy amable, que digamos. Y bueno, de entre estas y otras, Akane despierta y después empieza a recordar todo su pasado, todo el momento en el que ella pasó siendo el espécimen de pruebas de su hermano, para así despertar y convertirse en el primer mago del mundo. Como ella al principio perdió el control y destruyó toda Arcadia. Mientras recordaba estos acontecimientos, su cabello cambió de color, se puso en un tono dorado y después asesina a la doctora que la había secuestrado. No estaba en sus cabales, lo hace sin querer, pero ya la había ejecutado, no había nada más que hacer. Fuera de control, ella empieza a destruir y a atacar a todo lo que estuviera a su alrededor. Menos mal estaban en el sótano, aunque habían formado un cráter por la explosión de magia que ésta estaba provocando. Pero epa, quien estaba ahí para tratar de frenarla era nada más y nada menos que Shadow. Recibe unos cuantos golpes de la misma, bloquea, esquiva, se asegura de evitar los ataques fatales y luego, después de haber recibido una ráfaga de energía solar disparada desde la punta de sus dedos, se acerca hacia delante de ella y con su mano toca una de sus tetas. Y luego introduce poder mágico púrpura en su interior para calmarla, de la misma manera en como él curaba la posesión de las demás chicas en su mundo. Luego de hacer eso, ella empieza a tranquilizarse y luego cae dormida. Inmediatamente, haberla tranquilizado y derrotado, Beta aparece a su espalda y le dice: mi señor, ya hemos finalmente completado los preparativos para volver a nuestro mundo. Kage nos dice: ¿en serio? Bueno, fantástico, como se esperaba. Ya estabas tomándote muchísimo de tu tiempo. Muy bien, Beta, vámonos. Y así, ella toma la sustancia extraña que en un principio le iban a introducir en su brazo, esa misma que aparentemente era producto de la cabeza de Mordred cuando la rosa negra explotó. Utilizó esta sustancia para abrir un hueco que conectaba nuevamente con su mundo y Shadow y ella entraron, no sin antes que Beta mirara el cuerpo de Akane y con una sonrisa maliciosa decir: creo que tengo una buena idea. La toma dentro de la bolsa y se lanza dentro del agujero. La había secuestrado y la había llevado a el Japón moderno. Y nada más, señores, ese es el final de la historia del volumen 4. Si te gustó, dale like, me gusta, comparte y seguramente también es el final de la película. Así que pues nada, si esto es todo, nos veremos más tarde, mi amigo. Adiós.